noticia ahora, estamos en vivo desde Nueva York, enlazados con el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Mathews. Con él vamos a hablar de lo que viene siendo la gira del Ejecutivo a la cabeza de la presidenta Boluarte, buscando traer inversión, buscando generar confianza en los inversionistas y otros temas de coyuntura. Ministro, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Lorena. Muchísimas gracias por el espacio. Quería preguntarle, el objetivo era atraer la inversión, generar confianza. ¿Creen que eso se ha logrado, especialmente escuchando ya ayer el discurso de la presidenta? Sí, en realidad había dos agendas paralelas. Una, la relacionada con la presentación en Naciones Unidas de cada uno de los presidentes, entre ellas, por supuesto, la presidenta del Perú, donde, entre otras cosas, en ese discurso se orientó también el tema hacia la inversión. Y la otra agenda que involucraba más a los países de la Alianza del Pacífico y nuevamente tiene como foco principal de la inversión, y donde ahí sí te diría yo que he estado en todas las reuniones, la percepción ha sido bastante positiva en términos de señalar dos cosas fundamentales que espera un inversionista, que es estabilidad macroeconómica y seguridad jurídica. Y lo menciono porque, claro, cuando uno muestra la coyuntura específica y ve que está creciendo poco el Perú y que la inflación todavía no llega a caer como se espera, piensa que la situación económica está mal, pero cuando miran los inversionistas, miran un planeamiento mucho más largo y ven veintitantos años una economía bastante saludable en comparación con América Latina, y eso nos pone una vitrina interesante. Nos hemos reunido el día de ayer con una suerte de CONFIEP, participaron 35 o 40 empresas inversionistas importantes y varias de ellas ya invierten en el Perú, en minería, en transportes, en puertos, y están pensando en ampliación de inversiones expresado por ellos. Es más, yo te decía, cuando he tenido la oportunidad de arrancar mi intervención, les preguntaba qué necesitan del Perú, o sea, qué cosa falta, qué cosa les preocupa, y esperando que pudieran ser más críticos y en términos generales nos veían con buenos ojos en términos comparativos. No es que las cosas estén maravillosas en el país, pero sigue siendo una plaza que tiene condiciones para inversiones en varios sectores, y esa percepción la traslado de las diferentes reuniones de trabajo con las que he estado participando, ¿no? Ministro, usted lo dice bien, no es que las cosas estén maravillosas en el Perú, en realidad estamos bastante preocupados. Y permítame preguntarle primero por una entrevista que acaba de publicarse en el Diario El Comercio, donde el titular que señalan a partir de una conversación con ustedes que este año las exportaciones van a estar en negativo. Esto nos preocupa mucho porque la inversión, la exportación es un tema prioritario en nuestro país. Si nos puede dar detalles, ¿qué ha pasado? ¿Por qué nos está yendo tan mal? A ver, cuando uno mira las exportaciones en total, que han tenido una cifra récord el año pasado de cerca de 63 mil millones de dólares y venía creciendo en los años previos, tiene que tener claro que aprox 74% corresponden a lo que se llaman commodities. Si miramos solamente la actividad de minerales, eso es 60% de la torta general. Y ahí estamos condicionados a los precios de mercado. Además hay que tener en cuenta que hay una desaceleración mundial. No es un tema de Perú, no es un tema de América Latina. El mundo está creciendo 0.2%, 0.7%. Economías fuertes como Alemania e Italia estarán en recesión al cierre año. Y no es una excusa, simplemente si el mercado está desacelerándose, compra menos, compra con menos frecuencia y compra a menores precios. Eso significa impacto en nuestras exportaciones. Y por otro lado, parte de lo que se está pasando en el reportaje, el niño es otra variable que no controlas. Y cuando tú miras cada vez que se ha presentado el niño, te golpea la economía en todos los indicadores gruesos de manera importante. En el tema exportador, evidentemente, la producción agrícola y pesquera, para mencionarte dos sectores específicos, claramente son afectados. Te afecta la producción de alcachofas, de uvas, de espárrago, donde tienes menos producción y además afectas de plagas o enfermedades a las que ese fruto o esa hortaliza no está acostumbrado a recibir. Por lo tanto, le pones un agroquímico, con lo cual deja de ser un producto orgánico y lo vendes a un menor precio. Ahí hay un castigo, ¿no? Y te lo digo claramente, Lorena, y me conoces, no son excusas, porque obviamente también hay elementos de gestión y estamos trabajando en eso. Por ejemplo, en ese sector de alimentos que estamos dando siempre buenas noticias, estamos, independientemente de todo lo que pasa afuera, vendiéndole más a los mismos mercados, por lo cual los precios están cayendo. ¿Y qué estamos haciendo al respecto? Abriendo más tratados de libre comercio. Perú es una de las economías más abiertas en América Latina, con 22 tratados de libre comercio para 58 economías, y estamos avanzando la negociación
con Indonesia, con la India y con Hong Kong. Y no son elegidos al azar, sino son mercados con un potencial interesante. Al abrir mercados tienen mejor posibilidad de que se estabilicen los precios, ¿no? Estamos viendo, ministro, bueno, las cifras que no nos ayudan. Se habla de la recesión en la cual se encuentra el país. ¿Usted qué considera que se viene para los próximos meses, considerando que hemos tenido una caída en la pesca horrorosa? Muchas empresas han despedido gente. Eso también se traduce en pérdida de empleo de calidad. Por otro lado, agroindustrias que están cerrando. Lo ha dicho ayer el presidente del BCR. En los últimos 26 años no hemos tenido una situación en la agricultura tan crítica. ¿Qué es lo que se viene para el Perú para este año? La gente que ahorita dice, ¿qué cosa hago? No puedo esperar a que la inversión en 2 años, en 3 años me dé de comer si ahorita la pobreza ha vuelto a niveles de pandemia. Sí, digamos, dentro de lo que está haciendo el Estado, esa inversión de más de 4.000 millones de soles en los temas preventivos que explicaba Jania Pérez de Cuellar y la ministra de Agricultura, se está tratando de atenuar ese impacto que de todas maneras tendremos. Obviamente todos estamos confiados en que no sea un niño tan fuerte como se anunciaba, porque mientras más fuerte sea, esos números van a ser más afectados. Sin ninguna duda, cuando hablas de que el crecimiento va a estar debajo del 1%, no es una buena noticia, ¿no? Evidentemente, la economía peruana tiene que crecer sobre 3.5%, de otra manera se está acentuando el desempleo y el subempleo. Yo te digo, este es un año retador en el sentido que se tiene que hacer lo más posible porque los números no nos afecten tan fuertemente. 2024 debería ser un año bueno para la economía peruana, y cuando tú lo miras desde el ángulo del comercio exterior, que fue tu primera pregunta, te digo, la inversión en el puerto Chancay, que se inicia en su primera etapa en noviembre del próximo año con el foro APEC, la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, el tema de Chincheros, todas las inversiones en puertos en el Muelle Sur y en el Muelle Norte, en el caso del Callao, el tema de Paita, están convirtiendo, y te lo digo como economista y como especialista en negocios internacionales, a Perú en un verdadero hub portuario y aeroportuario. Obviamente entiendo tu preocupación en el sentido que, bestial, eso va a ir dándose en los siguientes meses. Yo no creo que tengamos que esperar mucho porque esto comienza a tener resultados el próximo año, pero obviamente es un tema de preocupación porque soy absolutamente franco contigo, crecer 1% no es una buena noticia porque significa que incluso al cierre del año la pobreza debe haber levantado un poquito más en comparación al año pasado. Esas noticias no son buenas, pero obviamente tengamos claridad que estamos enfrentando un escenario bien complicado, sumado a lo que vivimos a la interna en el arranque del año. Ese primer trimestre fue letal, o sea, tener las protestas, tener el Yaku, el ENE, el Julián Barré, el anuncio del niño, no son noticias buenas. Evidentemente todo eso castigó no solamente la actividad exportadora, el propio turismo nos está costando levantar. Hay buenas noticias, sí, porque en términos generales el turismo receptivo crecerá 10%, un poquito más al cierre del año, y el turismo interno cerca de 25%. En una coyuntura de este tipo sí es una señal de reactivación. Limitada, moderada todavía, porque estamos en niveles todavía por debajo de prepandemia, pero significa un avance. Estamos hablando, usted menciona el tema de un crecimiento tan bajo de 1%, menciona que probablemente a fin de año la pobreza aumente. Hoy en día estamos en una situación de inseguridad alimentaria complicada, con índices de desnutrición y anemia en los niños muy grandes. ¿Qué le diría a los peruanos, a esos peruanos que hoy en día no les alcanza para comer, ministro, que no lamentablemente escuchan a los especialistas hablar de la macroeconomía, y todos durante años hemos escuchado de la macroeconomía, pero en concreto cuando uno va a hacer sus compras no alcanza? Sí, correcto. Evidentemente hay que ponerle atención a lo que se está haciendo de cara a esa reactivación que tú estás puntualizando, porque Salud está haciendo lo propio, está haciendo un trabajo incluso a nivel de prevención a nivel nacional para generar el menor impacto posible sobre la salud de la gente, y evidentemente todos los esfuerzos que se han hecho en el año con los Reactiva y los bonos han tratado de paliar esa situación. Los programas sociales en realidad son coyunturales y debería tener como foco principal la extrema pobreza, que es aproximadamente 5% de la población. Esa extrema pobreza es la que no te aguanta ni a la siguiente semana y que necesita una inyección a la vena, ¿no? El resto de la economía, aún los pobres pueden tener ese tipo de programas de reactivación que ayudan. Cuando yo te hablo de comercio exterior y de turismo, te estoy mencionando justamente dos fuentes generadoras de lo que ha señalado, puestos de trabajo. Te digo, en el caso de la actividad exportadora, ni siquiera el comercio exterior, la actividad exportadora te genera 4.300.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Y el turismo
1.100.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Entonces, cada vez que te digo sube un punto, 2 puntos el sector turismo, estás hablando de empleo directo e indirecto y además descentralizado, ¿no? Obviamente quisiéramos que fuera mucho más potente, pero en estas coyunturas crecer 25 en turismo o 10 en turismo receptivo son señales positivas. Lamentablemente, con las limitaciones que se tienen de todo orden, es complicado crecer un poco más, ¿no? Pero confío en un 2024, y te lo digo honestamente, incluso como economista e involucrado en el sector, un año que debería ser bueno si no cometemos errores como país, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, ministro, por la conversación que ha tenido con nosotros desde Nueva York en medio de esta gira desde el Ejecutivo. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Era Juan Carlos Matthews, ministro de Comercio Exterior y Turismo.